¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué me llamas a las 3 de la mañana? Mi amigo, quien aparentemente bebió demasiado y no se dio cuenta de que marcó mi número, me estaba llamando. ¿Quizás tengas algo que decir? Colgué las llamadas y puse el teléfono en la mesita de noche. Volví a mi posición original, abracé a mi novia, quien durante nuestro sueño había monopolizado la manta y la apretaba entre sus piernas. No pasaron ni 10 minutos cuando el mismo número volvió a sonar. Buenas noches, Diego. Estoy durmiendo. ¿Y tú qué tal? De nuevo hubo silencio y un extraño silbido al otro lado. Vete al carajo. Apagué el sonido de mi teléfono e intenté volver al interrumpido proceso de mi dulce sueño cuando de repente una desagradable vibración resonó por toda la habitación. Esto ya no es gracioso, maldije una vez más, levantándome de la cama. Hermano, esto no parece una broma. O hablas o paras. En serio, ya me hartaste. Pero al no recibir respuesta una vez más, apagué el teléfono. Sin embargo, parece que no estaba destinado a dormir. Cariño, ¿quién te llama a estas horas? Ana, duerme. A Diego se le ha ido la olla. Se ha estado comportando raro desde que perdió a su padre. Sé más comprensiva. Él necesita apoyo y nosotros dormir. Por eso apagué el teléfono. Si algo, tú te encargas de las alarmas por la mañana. Bien, ya, vamos a dormir. El padre de Diego, Vidal Andrievich, había fallecido hacía 2 meses y mi amigo no podía aceptar esa pérdida. Diego siempre ha sido una persona extraña, un humanista puro de mente y un emprendedor de vida. ¿En qué no se había metido? Pintaba cuadros, escribía un libro, tenía un blog, un canal de YouTube y la lista es interminable probablemente. Siempre citando a su musa, que lo inspiraba en todos sus nuevos proyectos, mientras abandonaba los viejos. Pero a pesar de toda su inconstancia, era una persona genuina y sincera. Por la mañana, cuando Ana me despertó para ir al trabajo, al principio dejé de lado el incidente nocturno y volví a él cerca de las 12 del mediodía. De pie junto a la salida trasera de nuestra oficina, con un cigarrillo en la mano, marqué el número de Diego. ¿Aló? ¿Qué fue eso? Ayer bebí demasiado. ¿De qué hablas? Ayer me quedé dormido temprano y me desperté hace 1 hora. Te envidio un poco, la verdad. Me gustaría poder dormir hasta las 11. Oye, no cambiemos de tema. ¿Quién me estuvo llamando toda la noche? Un silencio mudo se cernió en el aire. ¿Estás ahí? Sí, yo... ¿Qué quieres que te diga? Estaba durmiendo. No pude haberte llamado. Esta respuesta llegó con cierto retraso en su voz. Bueno, no sé cómo explicarlo. Parecía responder sin bromear, pero sentí cierta ansiedad en su tono. Dejamos el tema y lo cerramos, pero solo por un corto tiempo. Unos días después, el viernes a la 1 de la madrugada, afortunadamente el sábado era nuestro único día libre juntos con Ana y no estábamos durmiendo, enganchados a una serie. ¿Quién llama? Adivina, Anushka, ¿quién se ha vuelto un fanático de las llamadas nocturnas? Bueno, contesta. ¿Y si pasó algo? Buenos días, Diego Vidalievich. ¿Qué te pasó? Ah, ¿sí? ¿De nuevo no quieres hablar? Entonces cuelgo. Adiós. Esperé un par de segundos y al no escuchar respuesta, colgué. ¿Qué tal? ¿Bastante educado? Miré a mi novia y ella me respondió con una mueca en su rostro. Y antes de que Ana y yo pudiéramos construir una cadena lógica de lo que pasaba por la cabeza de Diego, el teléfono volvió a sonar. ¡Que se joda! Colgué y apagué el teléfono, y ya me disponía a escuchar las conjeturas de Ana. Quizá es un sonámbulo. ¿Por qué no? ¿Y por eso no recuerda? Mira, por el estrés se le movió algo en la cabeza. Bueno, eso es un poco... Por lo visto, solo deambulan por casa. No he oído que se dediquen a actividades terroristas, llamando a amigos por la noche. ¿Y tú conoces a mucha gente así? Ana, con una dulce sonrisa, intentaba aferrarse a su idea, pero no aguantó y al final se rió. Tendremos que ir a visitarlo mañana. Parece que se ha vuelto completamente loco. O quizá esté haciendo algún otro experimento. Lo conozco. Es capaz de hacer eso sin problemas.
El tema de Diego y sus llamadas se dio por cerrado y decidimos irnos a dormir. Al día siguiente, le envié un mensaje a mi amigo para que me esperara a las 18 horas y recibí un pulgar hacia arriba como respuesta. Antes de pedir un taxi, fui a la tienda, compré una caja de cervezas y le dije a Ana que no me esperara temprano. Una vez en el apartamento de mi amigo, donde ya había estado en varias ocasiones, lo primero que noté, a pesar de que hacía más de una semana que el calor era sofocante, era que en su apartamento hacía bastante frío. ¿Te has comprado aire acondicionado?, pregunté quitándome los zapatos. No, respondió Diego con indiferencia y sequedad, llevando la cerveza a la cocina. Toda la tarde la pasamos en una conversación vacía sobre fútbol, chicas y música. Oye, ¿sabes qué? Olvidé decirte, ayer me volviste a llamar por la noche. Noté como al escuchar estas palabras, sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. No, no te llamé. Solo que, no temas, quiero mostrarte algo. Ven conmigo. Entrando en su dormitorio, a través del desorden de soltero, vi un lienzo garabateado con pinturas. Lo que Diego intentaba escribir en él, no pude entenderlo. No debería temer a esto. Diego, sin apartar la vista del suelo, me respondió. ¿Qué ves ahí? Honestamente, alguna tontería. Estoy de acuerdo. A primera vista lo parece, pero mira de cerca, mira atentamente. Y mientras intentaba ver o al menos darle sentido a esta obra de arte, él continuó su historia. Así que empecé a escribirla hace más de una semana y la dejé a un lado. Pero lo que estaba representado en ella y lo que ves ahora difiere mucho, como si alguien la corrigiera por mí. ¿Bromeas? Mi pregunta era más por formalidad, ya que, como dije, lo conozco demasiado bien y aquí no había humor. Pero no era él. Todos sus intentos de bromear siempre se delataban con una sonrisa en los ojos, y ahora no. Un rostro inexpresivo y una mirada más llena de indiferencia que de fiero, como si otra persona estuviera frente a mí. Miguel, entiéndelo bien. Tal vez estas llamadas y el lienzo estén relacionados. No sé qué está pasando, pero a veces me da pavor estar solo en casa. Intenté sugerirle que se mudara con nosotros por un tiempo, pero conociendo su estilo de vida descuidado, no estaba preparado para convertir mi apartamento en un taller de locos. Joder. Bueno, podrías irte de casa por un tiempo o, no sé, pero lejos de todo esto. Vaya, qué bobo eres, Miguel. ¿Cómo te lo creíste? Estoy bromeando, me estoy riendo de ti. Diego intentó forzar una sonrisa, pero yo seguía ahí, mirándolo. Algo estaba claramente mal, y aunque parecía una broma tonta en la que, podría decirse, caí, algo más grande estaba sucediendo aquí y ahora, pero aún no podía entender qué, porque su comportamiento era un poco extraño y hasta aterrador. Ese día no regresé a casa. Solo a la hora del almuerzo abrí los ojos y me di cuenta de que me había quedado dormido en el sofá de Diego. Tomé el teléfono y leí muchas cosas interesantes de Ana, quien no se contuvo en sus expresiones y manifestó su descontento por mi pernoctación fuera de casa. Diego, al ver mi mirada preocupada, dijo: «Si quieres puedes pasar la noche aquí. Ana es de las que se calman rápido. Se enfadará». Ese día no regresé a casa. Solo a la hora del almuerzo abrí los ojos y me di cuenta de que me había quedado dormido en el sofá de Diego. Tomé el teléfono y leí muchas cosas interesantes de Ana, quien no se contuvo en sus expresiones y manifestó su descontento por mi pernoctación fuera de casa. Diego, al ver mi mirada preocupada, dijo: «Si quieres puedes pasar la noche aquí. Ana es de las que se calman rápido. Se enfadará y te perdonará». De acuerdo, hermano. Gracias. Así de paso te vigilo. Debo admitir que algunas de las indirectas de mi novia me dolieron. Así no se puede. Habíamos vivido juntos aproximadamente un año, pero soy una persona bastante amante de la libertad, y la agresión abierta de su parte me afectó. Quería darle una lección para que entendiera que así no se hace.
Oye, ¿no irías por unas cervezas? La resaca es así. Y yo mientras nos preparo unos pelmeni, dijo mi amigo con aspecto somnoliento y rostro pálido. Diego y la cocina. Por supuesto, una combinación de palabras terrible, pero creo que incluso él debería poder con los pelmeni. Bien, ¿cuántas compro? Se rascó la nuca y dijo, cuantas más, mejor. Al regresar de la tienda, después de comer algo, sacamos una vieja consola y pasamos la tarde jugando. Y justo antes de dormir me fijé en el teléfono inteligente, donde no había mensajes ni llamadas de Ana. Qué terca, pero no importa. Me acomodé en el mismo sofá del salón donde había dormido la noche anterior. Cerca de las 2 de la madrugada recibí una llamada en mi teléfono. Bueno, parece que asustada por la soledad de las paredes finalmente decidió llamar. Cogí el teléfono, sin apenas haber abierto los ojos, y dije, «Mi amor, ¿me echas de menos?». La respuesta fue silencio, y al escuchar con atención oí una respiración pesada y lánguida. Y fue entonces cuando realmente me asusté. Ese sonido no provenía del teléfono inteligente, sino del otro lado del reposabrazos del sofá, cerca de mi cabeza. Una descarga de adrenalina, y ya con los ojos bien abiertos mirando la pantalla iluminada del teléfono, vi de quién era la llamada que había aceptado. Era el número de Diego. En ese momento me cagué del susto y mi valentía repentinamente desaparecida me dejó esperando media hora hasta que el sonambulismo de Diego pasara, o al menos se trasladara a otra habitación. Estaba acostado, con los ojos cerrados, apretando fuerte el teléfono en mi mano derecha, como si todas mis articulaciones se hubieran petrificado. No podía mover ni un dedo para apagar, o en el peor de los casos, silenciar el teléfono. Y mi amigo seguía allí, y la llamada tras llamada se repetía. Oí un susurro cerca de mí y el chirrido de uñas en la tapicería del sofá. Después de llamarme una docena de veces, Diego se dirigió lentamente al pasillo, y mi sueño se disolvió. Así me quedé hasta los primeros rayos de sol. Levantándome del sofá, vistiéndome, me propuse irme a la francesa, sin despedirme. Pero antes de hacerlo, abrí la puerta del dormitorio de Diego. ¿Y saben qué? Ese hijo de puta dormía como un bebé, roncando suavemente, despatarrado por toda la cama. Me fui al trabajo, aunque las ganas no las tenía en absoluto. Tuve que adornar un poco la situación para la gerencia para que me dejaran ir a casa temprano, donde al regresar me esperaba la mirada distante de Ana, que se había mantenido firme en su postura y no me hablaba. De todos modos, mejor así que en el apartamento de Diego. Pero los acontecimientos que me sucedieron a continuación no tuvieron nada que ver con un intento de descanso. Me acosté temprano, por no decir que inmediatamente después de tomar un baño. Además de la noche sin dormir, la fase activa de ignorancia de mi presencia por parte de mi novia añadía las últimas gotas a la balanza. Eran las 2 de la madrugada, cuando Ana, empujándome por el hombro, entre lágrimas, intentó despertarme. «Levántate, por favor, despierta». «Ana, ¿qué pasó?» «Está en la calle». «¿Quién? ¿De qué hablas?» «Joder, tu amigo chiflado volvió a llamarte, pero tú no reaccionabas y seguías dormido. Así que decidí contestar el teléfono. Primero silencio, y luego habló. «¿Quién?» «Tu Diego, ¿quién más?» Un poco titubeante, terminó: «Probablemente». Se calló por un segundo y su expresión, a través de las lágrimas, denotaba cierto horror y desesperación. «Bueno, mira, su número apareció, pero la voz, ¿entiendes? Esa voz no era la suya. Era tosca y, de alguna manera, irreal. ¿Qué dijo?» «No dijo, exigió que te pusiera el teléfono. Le dije que estabas durmiendo y que llamara mañana por la mañana. Se enfadó, empezó a gritar y a decir cosas. Algunas de ellas las escuché por primera vez. Me insultó con todo tipo de groserías, desde insultos hasta amenazas de muerte. ¿No se habrá pasado de la raya por casualidad? Dame el teléfono, ahora mismo se lo explico». «Miguel, no, tienes que escuchar». Seguía llamando y llamando, pero yo
siguiendo tu ejemplo, apagué el teléfono. Solo que, mira, y me apuntándome con la pantalla del teléfono con las manos temblorosas, repetía, mira, mira. No reconocí la imagen en la pantalla de inmediato, ni miré al remitente tampoco de inmediato. La foto había sido enviada desde el número de Diego. En la foto nuestra casa y nuestras ventanas. Apenas abrí la boca para responder cuando ella, interrumpiéndome, me agarró de la mano y me arrastró hacia la ventana. Antes de que pudiera reaccionar, ella dijo, «¡Está ahí!». Una calle vacía. Eso era todo lo que pude ver entonces. Abrazando a Ana intenté calmarla un poco. «Cariño, no te preocupes. Parece que se le ha ido la olla del todo. Mañana lo hablamos todo». Ella se opuso de todas maneras a esta idea. Dijo que no volvería a dormir. La entiendo. Yo mismo estuve en una situación similar hace poco. Pero nuestras propias paredes, aunque alquiladas, nos daban confianza y fuerza. «Ven a mi cama». Casi en brazos arrastré a Ana a la cama, abrazándola fuerte, acariciándole el pelo y diciéndole que todo estaría bien. Por la mañana le conté a mi chica lo de mi noche en casa de Diego y sus travesuras nocturnas. Decidimos que no tenía sentido intentar razonar con él, aunque mantuvimos la versión del sonambulismo. Pero eso probablemente para que Ana lo aceptara mejor. Pusimos el número de Diego en la lista negra de todos los sitios posibles. Me sentí entonces, en cierto modo, como un cerdo por haberle dado la espalda a mi amigo. Con la llegada de la noche, nos acostamos temprano, ya que no tenía dónde más llamar. ¿No es así? Pero no fue así. Nos despertamos Ana y yo a la vez por el timbre del portero automático. Intenté aparentar que no tenía tanto miedo como ella, pero tampoco bajé la pierna de la cama repitiendo como un mantra: «Ana, todo está bien, él no entrará. Todo está bien, estamos en casa y él está en la calle». Cada 5 minutos sonaba el timbre del portero automático, y nosotros, sobresaltándonos a la vez, nos mirábamos y hablábamos en susurros, como si alguien pudiera oírnos. ¿No se quedará así hasta la mañana? Solo Dios sabe. ¿Y cómo se apaga el portero automático? Una pregunta que a primera vista era sencilla, provocó un inesperado bloqueo. No sé. Ahora lo busco en Google. Gracias a Internet. Descolgué el teléfono y lo colgué y las llamadas terminaron. Pero no me sentí mejor, porque 1 hora después, el timbre ya sonaba en la puerta de nuestro apartamento. ¿Cómo entró? Escucha, es Diego seguro. Sí, es él. Ya te lo dije, se le fue la olla y es poco probable que se recupere. Tú quédate aquí y yo iré a mirar por la mirilla. Solo ten cuidado. No te preocupes, por las paredes seguro que no puede pasar. Miré por la mirilla de la puerta. Oscuridad total en el rellano y nada más. Ana, alguien debe haber quitado la bombilla. Las llamadas no cesaban, aunque no veía nada más que una nube negra. Poco después, empezaron a sonar golpes en la puerta. 3 golpes fuertes y silencio. Por suerte ahí terminó todo. Miguel, hay que hacer algo. Mejor dime qué exactamente. ¿Ir a verlo mañana y llevarlo a una clínica psiquiátrica? Esa no es mala idea. Mañana ve a verlo, explícale todo con calma, sin alcohol y que se olvide el camino a nuestra casa. Al fin y al cabo, tú eres el hombre aquí. No diré que me entusiasmaba la próxima visita, pero Ana tiene razón. Y no había otra opción. Había que arreglar este asunto. Al día siguiente, fui directamente del trabajo, sin previo aviso, a casa de Diego. Estando cerca del portal, le llamé tanto al portero automático como a su móvil. No hubo respuesta. Ya estaba planeando vías de escape y cómo le explicaría a Ana por qué no había cumplido su encargo, cuando la puerta del portal se abrió y salió Natalia Nikolaevna, una dulce ancianita que vive un piso más abajo, justo debajo del apartamento de Diego. «Miguel, hola, hace mucho que no te veía». «¿Natalia Nikolaevna?» «Sí, la vida se ha complicado y ya no todo es despreocupado como antes. ¿Vienes a ver a Diego?» «Sí, necesita apoyo, ya sabe lo que pasó». «Pobre Vital, era un buen hombre, ayudaba a todos y crió a su hijo solo, desde que Ira murió y ahora el chico está completamente solo». «Bueno, no está solo, tiene amigos». «No sé, Miguel, quizá no sea asunto mío, pero algo le está pasando». Al escuchar estas palabras de Natalia Nikolaevna, intenté sacarle el máximo de información a esta dulce ancianita.
¿De qué habla? Ella, tomándome del abrazo, me llevó ligeramente a un lado y comenzó: «Sabes, no lo hemos visto en más de una semana, pero al principio pensé que se había ido. En una conversación mencionó que planeaba un viaje. Así que yo, vieja, me quedé tranquila. Pero hace como 4 días, creo, más cerca de la noche, empezaron a oírse golpes y otras tonterías desde arriba. Al día siguiente, llamé a su puerta, pero nadie abrió. Entiendo, son tonterías de una ancianita, pero eso es lo que me contó. Ah, sí, cuando estaba cerca de su puerta, no de inmediato, pero olí un olor desagradable. Todo está bien, no se preocupe. Hace poco me quedé a dormir en su casa. Por un día, todo está bien». ¿Por qué no le conté la verdad? Aunque es una buena ancianita, no es bueno hacer pasar a un amigo por tonto en todo el portal, porque donde sabe uno, saben todos. Ella me abrió la puerta del portal y se fue a sus asuntos. Yo, subiendo al 3er piso, me quedé golpeando la puerta. Se oyó el sonido de la llave girando y la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba Diego, encorvado, en calzones y con el rostro pálido. Entré y cerré la puerta tras de mí. «¿Qué tal, hombre? ¿Estabas durmiendo?» Se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la habitación. «Oye, ¿a dónde vas? Necesitamos hablar». «Ven, hablemos», murmuró sin volverse hacia mí. «Diego, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué nos has hecho a Ana y a mí enloquecer con tus llamadas, fotos y visitas nocturnas? Hermano, espero explicaciones». «¿Cuáles?» Su voz era muy extraña, baja, monótona, como desprovista de matices. «¿Qué diablos haces todas las noches?» No esperaba una respuesta coherente de su parte, pero lo que obtuve fue una completa basura. «Estoy aburrido, por eso vine de visita. Y podrías haberme abierto la puerta, nos habríamos sentado, charlado». «¿Y ahora? ¿Así que ahora ni siquiera lo niegas?» «Estoy aburrido, por eso vine de visita. Y podrías haberme abierto la puerta, nos habríamos sentado, charlado, y ahora es tarde. Escucha, no sé qué mierda has tomado. Entiendo tu pérdida, ¿vale? Yo, amigo, te ayudaré. Solo deja de hacer estas tonterías». «¿Has visto lo bonito que está aquí?» Diego señaló con el dedo hacia el dormitorio. «Lo hice todo yo mismo. Muy bonito». Estaba en su mundo y apenas reaccionaba a mis preguntas. «¿Qué te pasa? Dime, intentaré ayudarte». «Casi terminé mi retrato». «Muy bonito. Mira». Mi amigo habló con la misma voz apagada, y al acercarme, no entendí de inmediato lo que estaba pasando. Es indescriptible. La habitación estaba patas arriba, la cama y el armario rotos, el papel pintado arrancado, donde aparentemente todo estaba garabateado con pinturas de forma caótica. Solo ese cuadro sin terminar estaba en su lugar y no había sufrido daños. Parece que lo había terminado. Y cuanto más me acercaba a él, más claramente se formaban ante mis ojos los rasgos de una persona, un hombre, donde a través de su piel y carne brotaban manchas de sangre, y directamente de su pecho sobresalía una mano negra y peluda con largas garras. Al observarlo, me perdí un poco. Me cautivó, cubriendo todo lo que sucedía a mi alrededor. Un sonido de la puerta del apartamento abriéndose me sacó de este trance. Me di la vuelta y vi a Diego, de pie en la esquina del salón. Al instante empezó a trepar por la pared. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Desde el pasillo llegó la voz ya familiar de Diego. Me quedé petrificado. Sin entender lo que pasaba, miré al techo. «Llamo a la policía. ¿Quién está aquí?» Miré al otro Diego, que colgaba boca abajo, agarrado al techo. Su rostro se estiraba y parecía que sus labios ya le llegaban a las orejas. Abrió la boca y de ella salió una larga lengua, parecida a la de una serpiente. Se oyeron pasos y vi a Diego, de pie en el pasillo entre la entrada y el salón. Nuestras miradas se cruzaron, y él, perplejo, preguntó: «Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo entraste?» Por un segundo perdí de vista al doble de Diego que colgaba del techo, y cuando volví a buscarlo, nada.
Solo el apartamento destrozado y mi amigo mirándome con perplejidad. Diego me interrogó con vehemencia y, haciendo las mismas preguntas una y otra vez, fingió no entender, no creer mis palabras. Yo tampoco ya entendía qué era verdad y qué ficción. ¿Y es posible creer en algo así? Le conté todo, desde la primera hasta la última llamada, pero ya dudaba yo mismo de quién necesitaba ir al manicomio. Escucha, Miguel, claro que me gustaría creerte, pero espero que entiendas la mierda que me acabas de contar. Me fui de excursión hace una semana y media. Naturaleza, soledad, silencio. Incluso dejé el teléfono en casa para recargarme. Lo necesitaba y ahora estoy en casa. ¿Con quién anduviste por aquí? ¿Qué? ¿La vida familiar te llevó a la locura? En fin, escucha, vete a casa, descansa, luego hablamos. Duerme bien. Y a mí me esperan un par de días de limpieza, gracias. Caminaba por la calle y no podía encajar las piezas. ¿Cómo es posible? Fui a curar a un amigo de la locura, y al final soy yo quien necesita una camisa de fuerza blanca. Al regresar a casa le conté todo a mi novia, pero solo omití lo de Diego trepando por las paredes. Lo más probable es que tuviera miedo de que ella tampoco me creyera. Le pregunté a Ana 12 veces sobre aquel día en que contestó el teléfono y habló con Diego, o quien fuera. Qué bien que tú también lo escuchaste. Si no, habría empezado a pensar que me estaba volviendo loco. Pero dos personas no pueden enloquecer al mismo tiempo. Y entonces, yo mismo comencé a buscar inconsistencias en el comportamiento de mi amigo, quien afirmaba que no había estado ausente durante una semana y media. Se veía demasiado tranquilo al escuchar mi historia, al ver su apartamento patas arriba. Si yo hubiera estado en su lugar, no solo lo habría interrogado, sino que al menos lo habría obligado a limpiar la casa. Él, por el contrario, se apresuró a echarme. Decidí esperar la noche sin soltar el teléfono. Por primera vez esperaba una llamada de Diego. Eso serviría como confirmación de la cordura de mi mente. Solo que la llamada no fue al teléfono. Eran aproximadamente las 11:20, cuando sonó el portero antieco. Con el teléfono pegado a la oreja, pregunté, ¿quién? ¿Miguel? Soy yo, Diego. Siento que sea tan tarde. Quería hablar de lo de hoy. Y no encuentro el teléfono. Ana no estaba contenta con la visita nocturna. Se cambió el camisón por una camiseta y pantalones cortos. Puso la tequera y se sentó en la cocina. Bueno, hola Miguel. Sí, y a ti de nuevo. Pasa a la cocina. Ana, nos sentamos los tres y entablamos una conversación sobre lo sucedido. Diego me pidió que le contara todo desde el principio, cosa que hice, y Ana solo se sentó asintiendo a mis palabras. Vi el rostro de mi amigo que estaba impasible y sin emociones. Ya entonces pensé que era, como mínimo, extraño. Nos quedamos sentados así durante una hora. En repetidas ocasiones insinué que sería mejor posponer esta conversación para otro día, ya que estaba cansado y necesitaba dormir. En algún momento me pareció que solo buscaba una excusa para quedarse más tiempo y no volver a casa. Pero si hubiera sabido cómo iba a terminar todo, lo habría hecho de otra manera. El punto de inflexión de esta historia llegó cuando tomé el teléfono para ver la hora y vi un par de mensajes en el chat. Era un mensaje de voz del número de Diego, enviado aproximadamente media hora antes. Pero si él había perdido su teléfono. ¿Y cuándo habría tenido tiempo de hacerlo si todo este tiempo había estado aquí, frente a mí? Nos perdimos en este laberinto de acertijos y mis cavilaciones. Miguel, ¿por qué te has quedado así? No, recordé que no había enviado un informe del trabajo. Ya vengo, un par de minutos. Por supuesto, mentí e intentaba, al entrar al dormitorio, ponerme los auriculares y escuchar los mensajes. Pero al cruzar el umbral de la habitación, escuché un grito femenino que venía de la cocina. Y olvidando por qué había ido allí, corrí hacia Ana. Pasaron apenas 3 segundos desde que escuché el grito y entré corriendo a la cocina. Lo que vi quedará grabado en mi memoria para siempre. Toda la cocina manchada de sangre y en el centro de la mesa, sentado con la cabeza baja, Diego. Grité, ¡Bastardo! ¿Qué le hiciste? Agarrándolo por el cuello, lo tiré al suelo.
Desgarrando mis cuerdas vocales y sacudiendo su cuerpo como un muñeco de trapo, repetía. Él no se resistió, solo sonreía, y sus labios, como entonces, se extendieron por su rostro, y una lengua de serpiente rodeó mi cuello. Solo lo que prometió. Le pedí que le diera el teléfono. Ella no creyó mis amenazas y ahora ya no está. La voz, la entonación, todo era diferente. No era Diego. Solo quería sentarme a hablar. Estaba aburrido. Creo que lo mencioné. Salté hacia la estufa, cerca de la cual colgaban cuchillos de cocina. Acabar con esa criatura aquí y ahora. Pero como entonces, al perderlo de vista por un segundo, al darme la vuelta, estaba solo en la habitación, donde no había sangre, ni ninguna otra señal de asesinato. Pero Ana había desaparecido junto con esa criatura. Caí al suelo junto a la mesa. Saqué un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendí uno. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicarlo? Empecé a llamar a Diego por teléfono, pero el aparato del abonado estaba apagado. Un segundo antes de que intentara dirigirme a su casa, recordé esos mensajes y los activé. Perdóname, sé que antes de la muerte de mi padre tuvimos una discusión muy fuerte. Ese incidente noche tras noche me venía en pesadillas. Solo quería una cosa: pedir perdón a papá por las palabras que le dije. ¿Por qué es tan difícil admitirlo? En fin, recurrí a una bruja. Me contaron que sabe mucho y me ayudaría. Ella me ofreció invocar a una criatura o algo así, que a cambio de 2 semanas de mi vida cumpliría un deseo y me dejaría despedirme de mi padre. El ritual no es complicado. No creo que tenga sentido contarlo. Lo único que debes saber es que debía desaparecer durante 2 semanas después de eso, para que nadie me viera ni me oyera. Y la criatura viviría ese tiempo en mi forma. No entendía lo que hacía, solo quería el perdón de mi padre. Hice la maleta, me fui al bosque, y durante 1 semana y media de estar solo, lo entendí todo. Lo entendí, pero no lo creí. La acción de este ritual o rito. Decidí volver a casa, cuando te vi a ti y todo lo que pasaba en mi casa, y de inmediato lo adiviné. Y cuando saliste del apartamento y lo viste, él dijo que había incumplido las condiciones y que me mataría. Le pedí que me llevara solo a mí, pero se rió y dijo que se lo había prometido a ella, y hasta que no cumpla su promesa, en fin, perdóname, si puedes. Después de escuchar el mensaje, fui a casa de Diego. Pero por más que golpeé la puerta, nadie me abrió. Ya nadie me llama por las noches, y mi amigo y mi novia desaparecieron sin dejar rastro.